El Parque de Bonaval es la zona que está detrás del CEGAC, detrás del museo. Es un espacio que fue construido prácticamente en paralelo al museo hace unos 25 años y es un espacio donde Javier Riera va a intervenir a través de una serie de proyecciones. Bienvenido, Javier. Creo que es el planteamiento que ha realizado es un planteamiento un poco distinto al trabajo que ha realizado de manera previa en los últimos años y que has dividido digamos, en dos partes. Por un lado hay una vinculación con espacios propiamente naturales, abiertos en la naturaleza, y otros espacios que tienen más que ver con espacios públicos, como pueden ser jardines, parques. De hecho, hicimos juntos un proyecto en la Alameda en Valencia, luego has realizado otros proyectos en la República Checa, en Nancy, en Saboya, en el Jardín Botánico de Madrid, que tienen más que ver con este espacio, que es realmente un espacio parque, aunque tiene algo un poco más de salvaje, ¿no? Es un parque algo más salvaje que los espacios públicos en los que has intervenido en otras ocasiones. Por tanto, creo que es un espacio de alguna manera intermedio entre espacio público y naturaleza. Sí, sí, me gusta mucho esa idea de espacio intermedio, porque es cierto que el parque sabes dónde comienza, pero de algún modo no sabes dónde acaba, ¿no? Y de hecho el parque se transforma unos metros más arriba, ¿no? Donde tenemos esas tuyas monumentales que son verdaderamente monumentales y que te trasladan por completo a otra época, porque uno allí parece que está viendo una imagen, digamos, de los tiempos de los árboles centenarios y los muros, ¿no? Que es muy distinta de la sensación más ordenada y apacible, más próxima al museo que hay aquí, ¿no? Entonces sí es cierto que aquí uno tiene la sensación de saber dónde comienza el parque, pero de que el parque luego se va expandiendo, por un lado hacia el cementerio, por otro lado hacia arriba, hacia esa zona donde hubo antiguamente robles que luego desaparecieron, y sí podríamos considerarlo un lugar intermedio entre lo público y la naturaleza, también por la entidad de los árboles grandes que hay. Sí. De hecho, el parque fue realmente una reconstrucción. Fue un proyecto de Álvaro Siza y de Isabel Aguirre, arquitecta paisajista, y entre ambos lograron, digamos, reconstruir algo que se había perdido. En el fondo también tu intervención tiene algo de reconstrucción o de reinterpretación de la propia naturaleza y de los árboles a través de las proyecciones. Sí, sí, yo la verdad es que el modo en que trabajo parte de la idea de que la geometría tiene la capacidad de ser como el lenguaje que describe el pulso profundo de la naturaleza, ¿no? Y en eso, digamos, mi concepto de la geometría vino en su momento muy influido por Pablo Palazuelo, que hablando me ha resultado curioso cuando hablabas del espacio intermedio, porque Palazuelo se refería muchas veces a Henry Corbin y su idea de un espacio intermedio en el que la imaginación se conecta con las fuerzas universales y a la vez que imagina, ¿no? Es decir, una imaginación que no es simplemente un modo de crear algo que coge una forma mental, sino que va más allá, que rompe un muro y entra en conexión con ese tipo de fuerzas, no desde una experiencia pasiva de receptor, como podría ser a través de la meditación o este tipo de caminos, sino desde una situación activa como es la creación, ¿no? Y
partiendo de esa forma de concebir la geometría, yo cuando llego a un determinado espacio, primero tengo una actitud de observación y de percepción del lugar, pero cuando empiezo a trabajar con la geometría, para mí es muy imprevisible el camino que va a coger. Y en ese sentido los aspectos históricos, arquitectónicos, que al principio son mi referente, hay veces que se empiezan a diluir por completo en el trabajo nocturno y el trabajo con las proyecciones en la geometría y la búsqueda de una consonancia con el lugar. Digamos que esa parte que he estudiado previamente empieza a desdibujarse, ¿no? Y sí es cierto que aquí, y también en cierto modo por influencia tuya, yo me he planteado algo distinto de lo que hago habitualmente, más escenográfico, en el que he planteado en la pieza que tenemos aquí una superposición de geometrías que intenta interpretar correctamente la cantidad de planos de volumen que hay de aquí hacia allá, que también son planos de tiempos, porque el árbol que tenemos al fondo es un árbol que tiene siglos, ¿no? Sin duda. Y bueno, sí se ha convertido también el tipo de formas que he utilizado son más orgánicas de lo que hago habitualmente. Y bueno, con eso se cumple algo que era para mí importante, que es hacer algo que no fuera una repetición, digamos, de los recursos que ya manejo habitualmente. Sí, de hecho, en este parque se dan algunas circunstancias muy curiosas, y es que parece un parque muy antiguo y en realidad es una reconstrucción casi arqueológica, y acaba siendo un espacio enormemente romántico. Para mí es uno de los parques realmente más bonitos que he vivido, ¿no? y más emocionantes de alguna forma. De hecho, en la parte trasera o en la parte más hacia arriba, detrás del monasterio, estaba el antiguo cementerio de Santiago, con lo cual está como muy marcado por una cuestión, digamos, de vida, muerte y transfiguración, de algún modo, que lo hace especialmente atractivo también para recorrer durante el día. Cuando planteas esta imagen, estas proyecciones, hay también una forma de traer la noche hacia el día, y hay también, encuentro, una manera de comprender la naturaleza desde la imaginación, desde el sueño. Me recuerda mucho a lo que podrían ser los grandes parques del Renacimiento, como Bomarzo, o los parques, digamos, de ocio. Hay aquí en Galicia también algunos parques del siglo XVII y XVIII que tienen en algunos pazos, en el Pazo de Oca, por ejemplo, que tienen algunos elementos también de integración de ese juego entre la actividad propiamente agrícola y el ocio, y esa idea del sueño, del parque y de lo imaginario, ¿no? ¿Podrías hablar un poco de esa idea de intervención? Sí, la verdad es que lo que estoy haciendo aquí, yo observo que tiene un carácter más onírico, mucho más onírico de lo que hago habitualmente, y es verdad que está un poco en el paisaje de Galicia y en el clima, una tendencia hacia lo onírico, ¿no? Y en relación a ese posible aspecto onírico, surreal, que desde luego está en mi formación de juventud como artista, Max Ernst, por ejemplo, ¿no? Finalmente, lo que yo busco es generar o dar pie en el espectador a una experiencia de visibilidad nueva, una experiencia
visibilidad que comunica eso que está viendo en el paisaje con una experiencia interior, ¿no? Y creo que me gustaría separar la idea de onírico de la idea de adormecimiento, ¿no? Sino que la idea, como en línea con lo que tú has dicho, es abrir luz en esa oscuridad y generar una experiencia un poco visionaria, pero que sea verdaderamente un descubrimiento de algo real. No obstante, aparte de estas proyecciones que vas a realizar en el parque de Bonaval, en el interior del museo va a haber algunas otras obras, que recopilan las intervenciones en el espacio natural. Va a haber también unos libros de cianotipias nuevos, con cianotipias realizadas además a partir de fotografías e imágenes que has hecho en Galicia, en espacios naturales en Galicia, y una serie de proyecciones también en el espacio interior del museo. Eso sería de alguna manera una revisión también de lo que es el trabajo actual tuyo, planteando un poco ese abanico que va desde la intervención en el espacio público, en la naturaleza, hasta la realización de trabajos más sobre papel y de intervenciones dentro de un espacio arquitectónico. ¿Podrías señalar la conexión entre esos distintos aspectos? Sí, en relación a las cianotipias, la conexión principal entre las tres cosas, cianotipias, intervenciones y la proyección de siluetas de ciervos sobre la pared, es que el material de trabajo es la luz en todos los casos, ¿no? En el caso de las cianotipias, es un proceso que me interesa mucho porque produce un tipo de imagen que se aleja mucho de los resultados tecnológicos actuales, ¿no? Y en sus orígenes, la cianotipia, quien lo definió de forma más importante fue una mujer botánica, Anna Atkins, en 1830, publicó unos libros que de alguna manera sustituían el antiguo libro botánico hecho a través de dibujos de aquellos tiempos en los que todo botánico tenía una falta de dibujante. Lo sustituyó por primera vez por una imagen que procedía directamente de la planta, y ya lo que hacía es poner helechos, por ejemplo, encima del cianotipo, de manera que luego al retirar el helecho quedaba como el negativo, ¿no? Entonces es llevar el elemento natural a un interior y allí generar una imagen con él, ¿no? Y hay una cosa que me interesa mucho de la cianotipia, que es el hecho de que uno trabaja con la imagen invertida. Es decir, uno trabaja con una imagen que se está imaginando, pero que hay una parte de azar y una parte de inversión de los valores luz y sombra, que también en cierto modo es algo a lo que juego aquí, ¿no? Cuando en medio de la oscuridad genero esas luces, ¿no? Y en relación a los ciervos, si aquí proyecto geometría sobre un elemento orgánico, paisajístico, allí lo que hago es que proyecto en la arquitectura un elemento orgánico. Es decir, sigue siendo un diálogo entre dos lenguajes, ¿no? En la precisión de la geometría que está en las proyecciones y en la arquitectura, y la irregularidad del paisaje en el exterior, la irregularidad orgánica del ciervo. Las proyecciones de ciervos tienen la idea de ser un modo de reproducir el acto del hombre primitivo de pintar ciervos sobre las paredes, con una intención de invocación, en la que había un componente de admiración por el animal
Y en esto hay un dato que me interesa mucho, que es el hecho de que hay estudios grafológicos que explican que el hombre primitivo representa a los animales como seres a los que admira mucho, y a sí mismo se representa como un ser ridículo y vergonzante, ¿no? Como si tuviera... me gusta esa idea como de que en el momento en el que empezó a haber conciencia, el momento en que empezó a haber ese desarrollo del cerebro y de la conciencia del ser humano, apareció esa vergüenza tremenda que da lugar al mito del pecado original en la cultura católica, ¿no? Ahí es la culpa de haberse separado de la naturaleza. Y lo que me interesa de esos ciervos es ese sentido de invocación, que lo que busca cualquier invocación es hacer presente algo, ¿no? Entonces, esos ciervos se hacen presentes en un interior, y para que sean presentes están sacados de imágenes de ciervos reales que he tomado yo en espacios naturales, y a veces en espacios donde se caza, pero en cualquier caso son ciervos en libertad que han sido grabados, y su imagen se ha extraído con rotoscopia, con un proceso, y ese proceso tan trabajoso tiene el objetivo de que la silueta final tenga una gran naturalidad, que realmente haga presente el animal. Entonces, la idea final de esa obra es hacer presentes esos ciervos, generar otro modelo de invocación, cuya idea última es caminar como hacia una revisión de nuestro sentido de la supervivencia en relación a la naturaleza, ¿no? que ya no puede ser antagónico con la naturaleza, y bueno, pues a través de hacer presente el animal, de la admiración que produce y la sorpresa, pues avanzar en esa dirección. Esa es un poco la idea última de este trabajo. Entonces, bueno, en los tres casos son trabajos vinculados a la naturaleza, a la imagen y a la luz, ¿no? y a cómo las imágenes se conectan con nuestro inconsciente, ¿no? En el sentido de que en el caso del ciervo, el ciervo a lo largo de la historia tiene un poder simbólico benéfico que se mantiene desde la antigua Grecia. Estoy pensando en el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, en el que cuenta cómo en Grecia existía la creencia de que los ciervos conocían las plantas medicinales. Se mantiene a lo largo de la historia como un animal que es como un puente entre la tierra y el cielo, entre la energía de la tierra y la energía del cielo, digamos, ¿no? Y en la cultura japonesa tiene el mismo sentido. Y bueno, ese aspecto simbólico y cómo cada animal lo evoca rápidamente me resulta muy interesante, ¿no? Y en el caso de las cianotípias también esas imágenes difusas y que el espectador puede tocar, o sea, el hecho de que las imágenes se hagan físicas... sí, que sean libros, ¿no? El hecho de que no sean tanto imágenes que están en la pared, sino que el espectador pueda pasar las hojas del libro. Sí, ese pasar las hojas tiene que ver con una idea de recorrido por el paisaje, ¿no? Cuando uno recorre el paisaje, camina y el paisaje va modificándose en cada cierto tiempo, y bueno, pues ese recorrido es el que hace el espectador pasando las hojas y teniendo también una experiencia física con el papel, una experiencia sensual con el papel de grabado, con el material, ¿no? Y no solo una experiencia de contemplación, ¿no? De hecho, los libros de cianotípias inevitablemente sufren un deterioro, o sea, de alguna manera son una cosa hecha para el espectador, ¿no? Sufren un deterioro por ese manejo, pero me interesa mucho esa experiencia de que el espectador lo manipule. Hay una cosa muy curiosa, y es las conexiones que hay entre muchas de estas geometrías
y los petroglifos, Sí, por ejemplo, que cierto. habías visto, Sí, sí. habías encontrado, además precisamente en Galicia, ¿no? Sí, sí. Petroglifos de formas laberínticas, geométricas y de ciervos, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es realmente curioso porque además lo encontré de una forma casi casual. Hay unos petroglifos en un lugar que se llama Outeiro do Cribo, que es un lugar absolutamente especial y efectivamente es el laberinto, un laberinto que además es universal, es un laberinto que de hecho ese laberinto se llama laberinto cretense porque es muy conocido por los que se encontraron en Creta, pero se encuentran incluso en Asia. Es un laberinto que responde a un dibujo, se entiende que sea universal porque es como un dibujo geométrico que aparece con cierta facilidad a partir de un esquema previo, ¿no? Y efectivamente en este lugar, en Outeiro do Cribo, hay esas formas y al lado hay ciervos, ¿no? Que es algo pues, paralelo a lo que estamos haciendo aquí, curiosamente. Sorprendente. Sí, mucho. Sí, sí.